Hermanos, amigos, en esta mañana continuamos con el capítulo 7 de nuestra confesión de fe, que habla del pacto de Dios. Para la clase anterior, vimos cómo este Dios de pactos ha hecho distintos pactos con la humanidad a través del tiempo. Y podemos ver cómo esto está fundamentado en el hecho de la veracidad de Dios. Dios no va a fallar a su palabra y vamos a orar en esta mañana. Señor y Dios nuestro, gracias damos por tu bondad, tu misericordia soberana, la cual ha alcanzado nuestras vidas y nuestras almas, nuestros corazones, al despertar en nosotros por tu espíritu la verdad de tu palabra, por la obra regeneradora de nuestras almas, las cuales tú compraste con sangre en la obra de Cristo Jesús. Señor, permítenos ver la gloria de tu palabra, la maravilla de tu ley, de tus estatutos, de tus decretos. Señor, y glorificarte en medio de nuestro diario andar. Permítenos comprender esto, no solamente para tener conocimiento adquirido, sino para vivir de manera entendiendo que tú has hecho un pacto con un pueblo desde antes de la fundación del mundo y el cual llevarás a cabo hasta el cumplimiento de él. Gracias, Señor, por tu misericordia derramada por sobre toda la humanidad, pero en particular para con tu pueblo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo damos gracias. Amén. Claramente fuimos en la clase pasada, a través de los pactos hechos en el tiempo, pero ahora vamos a ir de nuevo a nuestra confesión de fe, al capítulo 7, y vamos a leer los párrafos que encontramos ahí. Va a haber unos comentarios en medio, pero vamos a ir a eso y luego vamos a entrar un poco de fondo en lo que es el argumento teológico que hay detrás de este pacto, de este capítulo del pacto. Dice así el capítulo 7 de nuestra confesión: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, ésta nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a él le ha placido expresar en forma de pacto. Este primer párrafo del capítulo 7 de nuestra confesión trata con el hecho de que Dios no debía hacer ningún pacto con la humanidad. Dios no le debe nada a nadie, y para eso tenemos las citas que encontramos en nuestra confesión. Vamos a leer, por ejemplo, la de Job 35, 7 y 8. Job 35, 7 y 8. Dice: si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. Claramente, Eliú, en este pasaje, está hablando correctamente de Dios y está diciendo que nada le puede ser dado a él. Hay otros pasajes en nuestra confesión, como por ejemplo Lucas 17, 5 al 10. Lucas 17, 5 al 10. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza,
podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver de él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Claramente la argumentación del primer párrafo que encontramos en este capítulo 7 habla de esa distancia entre Dios y la criatura. Dios no le debe nada a la humanidad. Por ende, es una condescendencia de Dios hacer o entrar en pacto con la humanidad. Dios se rebaja al nivel de la humanidad y le dice, voy a hacer un pacto con ustedes. Esa condescendencia voluntaria por parte de Dios, dice nuestra confesión, le ha placido a Dios expresarla en forma de pacto. Él la ha sellado y ha prometido llevar a cabo lo que en cada uno de estos pactos Él promete. Vamos a leer el párrafo 2. Vamos a avanzar un poco. Además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó a Dios hacer un pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Este segundo párrafo introduce teológicamente lo que se llama el pacto de gracia, el cual hablamos un poco la clase pasada. Ahora, hoy en esta clase, si el Señor lo permite, entraremos un poco más en él. Habla acerca de ese pacto de gracia, habiendo sido quebrantado el pacto anterior, el pacto de obras, en el cual Adán debía obedecer y no comer del fruto. En este pacto se le revela a Adán, justamente después de haber caído, justamente en ese mismo capítulo donde Adán cae, se le revela el pacto de gracia. ¿Cómo se le revela? Bueno, mediante una promesa que se le hace a Eva. Dios le hace una promesa a Adán y a Eva a través de la simiente de la mujer, destruir la cabeza de Satanás, la cabeza de la serpiente. Entonces le recuerda, así como vendrá un Salvador, le revela cómo vendrá un Salvador. Vamos a leer ahora el capítulo 3. Dice, este pacto se revela en el Evangelio. En primer lugar, a Adán, en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego, mediante pasos adicionales, hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento, y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos, y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes del Adán caído que son salvados obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Este tercer párrafo menciona y trae a mención el pacto de gracia, el cual está revelado claramente en el Evangelio. Y nos habla de esa primera revelación que se dio a Adán mediante esa promesa de la simiente de la mujer. Pero también se nos habla de que hubo pasos adicionales. Dios reveló más acerca de este pacto de gracia con cada pacto o con cada situación con la que trató con la humanidad. Nos reveló un poco más de este pacto cuando hizo un pacto con Noé, que no destruiría la tierra, cuando puso un arco en las nubes y le dijo a Noé que no destruiría la tierra. Reveló un poco más de este pacto cuando le dijo a Abraham que a través de que en él serían benditas todas las familias de la tierra.
reveló un poco más de este pacto cuando le dijo a Moisés que este sería su pueblo y él sería su Dios. Le reveló aún más cuando le dice a David que su hijo reinaría para siempre. Esta revelación progresiva es claramente la forma en que tenemos que entender y leer las Escrituras, porque esto nos dará certeza y le dará unidad a la palabra de Dios a la hora de leerla. Es una sola historia, la historia de la redención. Vamos ahora a entrar un poco más en el argumento que tenemos aquí. Vamos a ir, antes de continuar, este párrafo 3 contiene en esta frase que leemos aquí, dice, y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Cuando este párrafo, en esta parte, dice eso, está hablando de lo que hablamos en la clase pasada o mencionamos del pacto de redención, el pacto intratrinitario se le llama, el pacto que he hecho entre Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, para llevar a cabo la salvación de un pueblo. ¿Qué es el pacto de redención? Afirma una tradición o una historia tradicional con respecto a Agustín, que un escéptico con respecto a su doctrina de la creación le preguntaba a Agustín que qué hacía Dios antes de la creación, antes de crear el mundo. La respuesta que Agustín le dio, o la que se conoce como la respuesta que Agustín le dio a este hombre, fue crear el infierno para las almas curiosas. La respuesta era vacilona. Pero esto ciertamente nos trae a pensar en que hay una advertencia en contra de especular ociosamente con lo que no revela la Escritura. ¿Qué estaba haciendo particularmente Dios en la eternidad? No tenemos un compendio claro de todo lo que Dios estaba haciendo, sino solamente lo que las Escrituras contienen. La Biblia, mucho antes de decir sobre la actividad de Dios antes de que se hiciera el mundo, habla a menudo del consejo eterno de Dios o de su plan de salvación, el cual era desde antes de la fundación del mundo. Es una cuestión que es clara y es perceptiva teológicamente de la palabra. Los cristianos no deben pensar que Dios es un gobernante que gobierna el universo de forma al azar o random. Dios no se inventa las cosas sobre la marcha conforme van pasando. Tampoco Dios debe ser visto como un administrador torpe o inepto en la planificación de su proyecto de redención. Su proyecto de redención no tuvo que tener revisiones o tuvo fallos en algún momento. No, el proyecto de redención de Dios fue uno por siempre. El Dios de las Escrituras no tiene un plan B o un plan C. Su plan A y único es desde la eternidad y hasta la eternidad. Es perfecto y es inmutable, ya que se basa en el mismo carácter de Dios. Recordemos cuáles son los atributos de Dios. Uno es inmutable. Su plan no ha cambiado tampoco. Dios es santo, es omnisciente, es inmutable. El plan eterno de Dios no se revisa por imperfecciones morales que hay en Él o cosas que deben ser purificadas en Él. El plan de Dios no tuvo que ser corregido o enmendado porque Él obtuvo en algún momento nuevos conocimientos o nuevos principios, los cuales antes no tenía. El plan de Dios nunca cambia porque Él, Dios mismo, nunca cambia. Y porque la perfección de Dios no admite grados o mejoras. Dios es perfecto siempre.
Y por eso su plan no cambia. El pacto de redención es claramente y está íntimamente relacionado con el plan eterno de Dios, con el decreto de Dios que vimos también en otra clase por nuestro hermano. Se llama pacto en la medida que este plan implica a dos o más partes. Recordemos la definición que tuvimos la semana pasada. No se trata de un pacto entre Dios y los seres humanos. Este es un pacto entre las personas de la deidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios no se convirtió en una Trinidad o en la encarnación. Su Trinidad es tan eterna como lo es su ser. Dios es eterno para siempre. El Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. El pacto de redención es, sin embargo, una clara consecuencia de la doctrina de la Trinidad. Pero al igual que la palabra Trinidad, la Biblia no la menciona explícitamente. En ninguna parte. La palabra Trinidad aparece en la Biblia. Pero el concepto de la Trinidad se afirma a través de todas las Escrituras. Del mismo modo, la frase pacto de redención no aparece particularmente en las Escrituras, pero sí aparece su concepto, al cual debemos estar claros y entender por qué. Un aspecto central de este mensaje de Jesús es la declaración de que fue enviado al mundo por el Padre. Su misión no le fue dada en el bautismo, como algunos afirman, o en el pesebre. Jesús obtuvo su misión de llevar a cabo la salvación de las almas desde antes de la fundación del mundo, desde antes de su encarnación. Pasaje de Filipenses 2 vislumbra esto. Haya pues, vamos a Filipenses 2. Versículo 5 al 11. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este pasaje revela muchas cosas. Nos habla acerca de la voluntad del Hijo de emprender una misión de redención a instancias del Padre. Jesús estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Se atestigua esto a lo largo de la vida de Jesús que tenemos narrada en sus evangelios. Su constante sometimiento a la voluntad del Padre en su encarnación. Cuando Jesús era un niño en el templo, le recordó a sus padres terrenales que debía ocuparse de los asuntos de su Padre. Luego nos recuerda que su comida y su bebida era hacer la voluntad del Padre. Y también se nos recuerda en la palabra que era el celo por la casa de su Padre lo que lo consumía. En muchas ocasiones declaró que no hablaba con su propia autoridad, sino que hablaba con la autoridad de aquel que le había enviado. ¿Quién era este? El Padre. Jesús es claramente, según las Escrituras, el principal misionero. Como la palabra sugiere, un misionero es uno que es enviado.
El Verbo eterno no decidió venir a este mundo o a este planeta para su redención. Fue enviado aquí. Pero no he completado la frase, ya voy a ir ahí. El plan de salvación, en el plan de salvación, el Hijo viene a cumplir las órdenes del Padre. El punto del pacto de redención es que el Hijo viene voluntariamente. Y esto es muy importante entenderlo. Jesús es enviado por el Padre, pero voluntariamente viene a dar su vida. El Padre no le obliga a renunciar a su gloria y someterse a la humillación. Más bien, voluntariamente se hizo a sí mismo sin reputación. O se despojó a sí mismo, como dice el pasaje. El Padre no despojó al Hijo de su gloria eterna, sino que el Hijo aceptó humillarse temporalmente por nuestra salvación. Debemos escuchar a Jesús mientras ora al Padre al final de su ministerio. Dice en Juan 17, del 1 al 5. Juan 17, del 1 al 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El pacto de redención fue una transacción que implicaba tanto una obligación como una recompensa. El Hijo entró en un acuerdo sagrado con el Padre y se sometió a sí mismo a las obligaciones de este acuerdo pactado. Una obligación fue igualmente asumida por el Padre para dar a su Hijo una recompensa por hacer la obra de redención. Charles Hodge, en su teología sistemática, enumera 8 promesas que el Padre dio al Hijo en este pacto hecho en la eternidad. Brevemente, estas promesas son que Dios formaría una iglesia purificada para su Hijo, que el Hijo recibiría el Espíritu Santo sin medida, que estaría siempre presente para sostenerlo, que lo libraría de la muerte y lo exaltaría a su diestra, que tendría el Espíritu Santo para enviarlo a quien Él quisiera, que todo lo que el Padre le dio vendría a Él y ninguno se perdería, que multitudes participarían de su redención y su reino mesiánico, que Él vería al final el trabajo de su alma y estaría satisfecho. Todas estas cosas son promesas que encontramos a través del Nuevo Testamento que el Padre dio al Hijo con respecto a su obra. Debido a que Dios honró ese pacto eterno de redención, Cristo se convirtió en el heredero de las promesas del Padre. Debido a que este pacto nunca fue violado, entonces cosechamos nosotros los beneficios de él. ¿Cómo? Bueno, como herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso es lo que se nos llama en las Escrituras. Vemos entonces la importancia del pacto de redención, de ese pacto, de ese acuerdo de Dios antes de la fundación del mundo para llevar a cabo en medio del mundo, en medio del tiempo, una obra. Vamos a tratar nuevamente con el pacto de obras. ¿Por qué? Porque esta teología del pacto es muy importante y el pacto de obras particularmente es algo que muchos rechazan hoy. La teología del pacto es importante por muchísimas razones.
Aunque la teología del pacto existe desde hace miles de años, literalmente, su formulación más refinada y sistemática se encuentra después de la Reforma Protestante. Algunos señalan que incluso en la época puritana inglesa. Su importancia, sin embargo, ha aumentado en nuestros días debido a la relación con una teología que es relativamente nueva. A finales del siglo XIX surge en medio del mundo evangélico cristiano una teología conocida como el dispensacionalismo. Esta surgió como un nuevo enfoque para entender la Biblia. La antigua Biblia de referencia, Scofield, definía el dispensacionalismo en términos de 7 dispensaciones o periodos de tiempo distintos dentro de las Sagradas Escrituras. Cada dispensación se definía como un periodo de tiempo durante el cual el hombre es puesto a prueba con respecto a la obediencia a alguna revelación específica de la voluntad de Dios. Termino la cita. Scofield distinguía entonces 7 dispensaciones, incluyendo la de la inocencia, la de la conciencia, la del gobierno civil, la de la promesa, la de la ley, la de la gracia y la del periodo del reino. Frente a esta versión diversificada de la historia redentora, la teología del pacto trata de presentar una imagen clara de la unidad de la redención. No 7 dispensaciones, no 7 periodos separados donde son puestos a prueba según distintas, como lo llama aquí, distintas dispensaciones. No, la teología del pacto dice, hay una unidad en la palabra. No son 7 periodos distintos, separados, donde la salvación se encuentra de 7 formas distintas. No, la teología del pacto dice, hay solo una forma de salvación a través de la gracia, a través de la fe, por la gracia, solamente en el Señor Jesucristo. Más allá de la discusión actual entre los dispensacionalistas tradicionales y la teología reformada con respecto a la estructura básica de la revelación bíblica, ha surgido en nuestros días una crisis aún mayor con respecto a nuestra comprensión de la redención. Esta crisis se centra en nuestra comprensión del lugar que tiene la imputación en la doctrina de la justificación. ¿Qué es la imputación? Bueno, que el Señor Jesucristo toma el lugar de su pueblo, viviendo una vida perfecta y siendo sacrificado en lugar de su pueblo por sus pecados. Entonces toma sobre sí nuestros pecados, los pecados de su pueblo, los carga y los lleva a la cruz y sale victorioso. Y así victorioso toma su justicia y la pone sobre su pueblo. Al igual que la doctrina de la imputación, fue una cuestión central en el debate del siglo XVI entre los reformadores y la concepción católica de la justificación, ahora la cuestión de la imputación ha vuelto a surgir incluso entre los evangélicos profesantes. Muchos repudian la concepción de la reforma sobre la imputación. En el centro de esta cuestión de la justificación y la imputación está el rechazo de lo que se llama el pacto de obras. La teología histórica del pacto hace una importante distinción entre el pacto de obras y el pacto de gracia. El pacto de las obras se refiere al pacto que Dios hizo con Adán y Eva en su pureza antes de la caída, en el que Dios les promete a Adán y a Eva la bendición condicionada a su obediencia. El Señor les dijo a Adán y a Eva, haz esto y vivirás. O no hagas esto y vivirás. No comas del árbol
del conocimiento del bien y el mal, entonces come el árbol de la vida y vivirás para siempre. Claramente tenemos que recordar que había dos árboles en el huerto. Había uno que tenía una consecuencia de muerte y había otro que tenía una consecuencia de vida. Después de la caída, el hecho de que Dios continuara prometiendo la redención a las criaturas que habían violado el pacto de obras, esa promesa continua de redención se define como el pacto de gracia. Hemos mencionado. Aunque se considere para ese entonces solamente en forma de un anuncio o de una sombra de lo que había de venir. Técnicamente, de una perspectiva, todos los pactos que Dios hace con las criaturas son de gracia. Aún el pacto de obras era un pacto de gracia. Por el sentido de que Dios no está obligado a hacer ninguna promesa a sus criaturas. Recordemos que las criaturas le deben a Dios obediencia porque Él es Dios y las criaturas fueron hechas por Él. La distinción entre el pacto de obras y el de gracia llega a algo que es de vital importancia, ya que tiene que ver con el Evangelio. El pacto de gracia indica la promesa de Dios de salvarnos, incluso cuando no cumplimos las obligaciones impuestas en la creación. Recordemos nuevamente, todas las criaturas le deben obediencia a Dios por cuanto Él es Dios y es creador. El mundo entero hoy en día le debe obediencia a Dios en su ley. El mundo entero hoy en día debe someterse a la ley de Dios. La ley de Dios que encontramos en los 10 mandamientos no son solo para la iglesia, son para el mundo entero. Y si no entendemos esto, no tenemos con qué confrontar al mundo y presentar adecuadamente el Evangelio. El pacto de gracia indica la promesa de Dios de salvarnos. Incluso cuando no hemos cumplido cada uno de nosotros las obligaciones que tenemos desde la creación. Esto se ve sobre todo en la obra de Jesús como el nuevo Adán. Lo tenemos en la teología de Pablo, en sus cartas a las iglesias. Claramente se nos habla de Jesús como el postrer Adán. Una y otra vez el Nuevo Testamento hace la distinción y el contraste entre el fracaso y las calamidades que recaen sobre la humanidad por la desobediencia del primer Adán, del Adán original. Y luego lo contrasta contra los beneficios que fluyen por la obra de obediencia de Jesús, que es el postrer Adán. Aunque hay una clara distinción entre el nuevo Adán y el viejo Adán, el punto de continuidad entre ellos es que ambos fueron llamados a someterse a la obediencia perfecta a Dios. Adán debía ser perfecto, así como cada uno de nosotros está llamado a ser perfecto. Cuando entendemos la obra de redención de Cristo en el Nuevo Testamento, centramos nuestra atención en gran medida en dos aspectos de la misma. Por un lado, nos fijamos en la expiación. De las enseñanzas del Nuevo Testamento se desprende que en la expiación Jesús carga con los pecados de su pueblo y es castigado por ellos en nuestro lugar. Es decir, la expiación es vicaria, sustitutiva. En ese sentido, en la cruz, Cristo tomó sobre sí todas las sanciones negativas del antiguo pacto, todas las maldiciones. Recordemos, Cristo fue hecho por nosotros maldición. Todas las maldiciones que usted y yo merecemos como hijos de Dios, como pecadores, recayeron sobre Él, sobre Cristo. Es decir,
Jesucristo llevó en su cuerpo el castigo debido a los que violaron no solo la ley de Moisés, sino también la ley que se impuso desde el paraíso. Jesús tomó sobre sí la maldición que merecen todos los que desobedecen la ley de Dios. Esto, la teología reformada lo describe como en términos de la obediencia pasiva de Jesús y señala su voluntad de someterse a recibir la maldición de Dios en nuestro lugar. Más allá del cumplimiento negativo del pacto de obras, al asumir el castigo debido a los que desobedecen, Jesús ofrece la dimensión positiva que es vital para nuestra redención. Él gana entonces la bendición del pacto de obras. ¿Sobre quién? Bueno, sobre toda la progenitura de Adán que pone su fe en Jesús. Donde Adán quebranta el pacto, es el quebrantador del pacto. Jesús es el guardián del pacto. Él lo mantiene, lo sostiene, lo afirma. Donde Adán no pudo obtener la bendición del árbol de la vida, Cristo gana esa bendición. Y Cristo gana esa bendición por su perfecta obediencia. Esta obediencia es provista para aquellos que ponen su fe en Él. En esta obra de cumplir el pacto por nosotros en nuestro lugar, la teología habla de la obediencia activa de Jesús, la obediencia activa de Cristo. Es decir, la obra redentora de Cristo incluye no solamente su muerte, sino también su vida. O sea, la perfección de Jesucristo en mantener plenamente la ley de Dios es contada a cada uno de nosotros si ponemos nuestra fe en Él. La vida perfecta, la vida de perfecta obediencia de Jesucristo se convierte en el único fundamento de nuestra justificación. Es su justicia perfecta, obtenida a través de su perfecta obediencia, de su vida perfecta, es la que se imputa sobre todos los que confían en Él. Por lo tanto, la obra de obediencia activa de Cristo es absolutamente esencial para la justificación de cualquier persona. Sin la obediencia activa de Cristo al pacto de obras, no hay razón para la imputación. No hay base para la justificación. Si quitamos el pacto de obras, quitamos la obediencia activa de Jesús. Y si quitamos la obediencia activa de Jesús, quitamos la imputación de su justicia a nosotros. Y si quitamos la imputación de la justicia de Cristo sobre nosotros, entonces quitamos la justificación por la fe. Y si quitamos la justificación por la fe, quitamos entonces el Evangelio. Y quedamos muertos en nuestros delitos y pecados, para siempre condenados. Entonces solo podríamos esperar sentir la medida completa de la ira de Dios sobre nosotros. La maldición de Dios sobre nuestras vidas, si no es puesta la justicia de Cristo sobre nosotros. La obediencia de Cristo entonces es la base de nuestra salvación, tanto en su obediencia pasiva en la cruz al morir, como en su obediencia activa en medio de su vida, obedeciendo perfectamente la ley de Dios. Todo esto está inseparablemente relacionado y es parte de la comprensión bíblica de Jesús como el postrer Adán, el cual tenemos en Romanos capítulo 5. Vamos a Romanos capítulo 5, versículos 12 al 20. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres
por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Realmente todo esto es inseparable con respecto a nuestra comprensión bíblica de Jesús como el postrer Adán. Jesús tuvo éxito donde el Adán original fracasó. Jesús prevaleció donde el Adán original perdió. Y en este asunto, con respecto al pacto de obras, la única cosa que está en juego es nuestra salvación. Nos hace bien entender qué significa, qué es el pacto de obras. Y cómo cada uno de nosotros lo ha incumplido y cómo necesitamos a Cristo que lo cumpla por nosotros. Vamos ahora al pacto de gracia. Perdón. Los cristianos reformados hablan de las escrituras como el drama o el desarrollo del pacto de gracia de Dios. Lo hacemos así porque el apóstol Pablo habla a los israelitas diciendo a ellos pertenecen los pactos. Esto lo encontramos ahí mismo en Romanos 9:5. Hablando Pablo acerca de Israel y su lugar en la historia de la redención. Romanos capítulo 9, versículo 5. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Perdón, Romanos 5, sí. Romanos 5. No, perdón. Estoy enredado. 9:5. Disculpen nuevamente. 9:4 es. Vamos a leer desde el versículo 3. Romanos 9:3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Claramente, el apóstol Pablo está hablando a los romanos acerca de el pacto o los pactos, del pacto que fue revelado a su pueblo Israel a través de pactos en la historia de este pueblo, de Israel.
La Biblia entera es una historia de pactos. Pablo vuelve a describirlos en Efesios 2 como los pactos de la promesa. Vamos a Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Claramente el apóstol Pablo le está diciendo a los efesios que ellos no formaban parte del pueblo por el cual vinieron los pactos. Ellos no eran parte de la ciudadanía de Israel. Estaban ajenos, alienados de los pactos de la promesa. Y como no tenían los pactos de la promesa, entonces no tenían esperanza y no tenían Dios. Claramente, el argumento que tenemos en este pasaje es que los pactos son la forma en que Dios se revela a la humanidad. La esencia del pacto de gracia es la misma, entonces, a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Dios salva a los pecadores solo por la gracia, solo a través de la fe, puesta solamente en Cristo Jesús. Pero la forma que Dios ha revelado a los creyentes el Evangelio de la gracia históricamente ha variado según el tiempo y lugar. Por ejemplo, el entendimiento del pacto de gracia se amplió desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, fue creciendo, ya que comprendió primero con pequeñas familias, por ejemplo las familias de Adán, donde Eva al tener a su hijo incluso le llama, he aquí, ¿verdad? Este es, Dios me lo ha dado. Luego con Noé, y Dios salva a su familia. Luego con Abraham y Dios rescata a su familia. Luego con la nación de Israel. Pero ahora, en nuestros días, con la iglesia, que se compone de personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Además, se reveló en el Antiguo Testamento a través de lo que los autores del Nuevo Testamento describen como tipos y sombras. Esto está en Hebreos. Vemos en Hebreos 8:5, por ejemplo. Vamos a Hebreos 8:5. Este capítulo nos habla de este mediador, de este mejor mediador, de este nuevo pacto. Pero nos habla cómo en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, las cosas que habían servían, dice así, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Además, Dios reveló en el Antiguo Testamento a través de esto que los autores del Nuevo Testamento describieron como tipos y sombras. ¿Cuáles eran los tipos y sombras? Bueno, los sacrificios, el sacerdocio, el templo, todas estas cosas del Antiguo Testamento que vemos señalaban y apuntaban aún a la sustancia, a la realidad de las cosas, a Jesucristo. Los credos y confesiones reformados expresan que hay solamente un pacto de gracia de Dios a pesar de su revelación histórica progresiva. Incluso el Catecismo de Heidelberg dice, Dios mismo lo reveló primero en el paraíso y después proclamado por los santos patriarcas y profetas y prefigurado por los sacrificios y otras ceremonias de la ley y finalmente cumplido en su Hijo bien amado. Esto significa que la Biblia es una historia del Evangelio, que Dios ha hablado en muchas ocasiones y de muchas maneras, ya sea en el paraíso a Adán, durante los días, ya sea en el paraíso a Adán,
o durante los días de los patriarcas, como Noé, Abraham, Isaac, Jacob, incluso Moisés, y a través del ministerio de los profetas, como Isaías, Jeremías, Oseas, Joel, o mediante las ceremonias de los sacrificios levíticos. Todas estas cosas fructificaron y tuvieron su cumplimiento en Jesucristo. Asimismo, aunque se reconoce el crecimiento en la revelación del pacto de gracia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la Confesión Bautista de Fe de 1689 afirma que un solo pacto en la promesa de Cristo y su cumplimiento, un solo pacto de gracia. Este pacto fue revelado de manera diferente en el tiempo de la ley y en el tiempo del Evangelio. Bajo la ley se revelaba por medio de promesas, por medio de sacrificios, profecías, circuncisión, cordero pascual y otros tipos de ordenanzas entregados al pueblo de los judíos, todos ellos anunciando a Cristo, anunciando a un Salvador. Estos a su tiempo eran suficientes mediante la operación del Espíritu para instruir y edificar a los elegidos de aquel tiempo acerca de la fe en el Mesías prometido. Ellos confiaban en que a través de ese Mesías prometido tendrían remisión de los pecados y salvación eterna. Esto es lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Bajo el Evangelio, cuando se exhibió a Cristo, quien es la sustancia de todas estas cosas que fueron prefiguradas en el Antiguo Testamento, las ordenanzas en las que se revela este pacto, o ahora se administra y se dispensa este pacto, son hoy en día la predicación de la palabra, la administración de los sacramentos, la cena del Señor y el bautismo. Y aunque son menos en número, son más sencillos, pero a la vez se presenta en ellos con más plenitud y evidencia y eficacia espiritual a todas las naciones, tanto a los judíos como a los gentiles, y se llama un Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Vemos entonces cómo no hay dos pactos de gracia que difieran en sustancia, sino uno solamente, y el mismo fue revelado progresivamente. Cuando nuestro Señor Jesucristo nació, vivió y murió y resucitó de la tumba, el pacto de gracia alcanzó su cenit, en lo que la Biblia llama el Nuevo Pacto. Bajo el pacto de gracia, Cristo logró lo que Adán no pudo hacer en el pacto de obras. Por lo que recibimos entonces gracia sobre gracia. Claramente vemos que en la Biblia hay una sola historia, y es la de que Cristo redime a un pueblo para su gloria. Al fin y al cabo, Cristo Jesús será glorificado. Debemos buscar entender qué es lo que ha sido revelado en su palabra, para así que nuestra fe sea más firme en aquel que ha hecho todas estas cosas. Quedamos así en el receso y el Señor les bendiga.